Entramos a esta penúltima sesión del jueves 22. Habíamos hecho una síntesis en la sesión del día de ayer. Trabajamos sobre el tema de ese control de acusación bifronte, un control para atrás y un control para adelante. El control para atrás tiene que ver con la configuración de la imputación del hecho punible, su control material, verificando que sea típica, antijurídica, culpable y punible. El control procesal, verificando la concurrencia de los presupuestos procesales. Y el control de suficiencia de datos o elementos de juicio para hacer una causa probable de condena, ¿no? Entonces, la segunda parte estaba relacionado al control de la imputación del hecho punible, pero preparando el escenario para el juicio oral, lo que correspondía a la admisión de los medios de prueba previa estructuración del punto controvertido. Luego pasamos al juicio oral, y en el juicio oral ya al inicio habíamos señalado que conforme a la presentación de los alegatos de apertura podían presentarse varios aspectos problemáticos. Uno de ellos era que el Ministerio Público en los alegatos de apertura recién pretenda incorporar proposiciones centrales, porque hasta ese momento eventualmente la imputación concreta estaba mal estructurada, tenía problemas de defecto estructural insubsanables. Entonces, lo que tenía que hacer el juez en ese plano era simplemente sobreseer la causa, porque así está previsto como consecuencia jurídica en el artículo 344 y en el que corresponde al ordenamiento jurídico de vuestros códigos de procedimientos o procesales penales. ¿Bien? Pero podía darse también el supuesto de que ese vicio sea subsanable. El juez de juzgamiento no puede de ninguna manera dedicarse a sanear, porque si él sanearía, definitivamente sí podría, eventualmente, hay el riesgo de que pueda adelantar información probatoria, y no se trata de eso. Ese juez de juzgamiento tiene que tratar, ¿cierto?, de que sean las partes las que incorporen la información en un contexto contradictorio para luego decidir, ¿no? Bien, después de ello habíamos visto varias posibilidades que se podría presentar, en el sentido de que eventualmente el imputado sea conforme con los fundamentos de la imputación, pero esté en desacuerdo con la consecuencia jurídica. Y habíamos visto también que uno de los problemas era que no está muy desarrollado, por lo menos en la cultura fiscal del Perú, la propuesta de fácticos que configuren las circunstancias modificativas de responsabilidad. Entonces, eso hace que cuando se llegue al escenario del juicio oral, muchas veces no se encuentra fácticos que discutir. Entonces, la audiencia deviene una audiencia psicologizante, de pura estimación, de pura opinión. Entonces, eso sí genera particulares problemas, precisamente porque las partes no proveyeron del insumo fáctico para su discusión del tema. Son cuestiones que se presentan como tal. En el devenir ya del desarrollo del juicio oral, puede eventualmente surgir como consecuencia del debate algunos elementos, ¿cierto?, que van a enriquecer las proposiciones fácticas, ¿cierto?, que no modifiquen esencialmente la estructura de la imputación, sino que están relacionados con algunos elementos accidentales, circunstanciales, que eventualmente hasta pueden condicionar una variación de la calificación jurídica. Si esto es así, está habilitado la acusación complementaria o acusación ampliatoria, pero no en lo sustancial. Es decir, acá rige el principio de inmutabilidad de los hechos propuestos en la acusación, del hecho punible imputado propuesto en la acusación. Eso es lo que rige como tal, porque si no, se afectaría, claro está, la congruencia procesal, el correlato que debe existir entre acusación y sentencia. Pero lo cierto es que precisamente, este es uno de las malas prácticas, es que se ha recurrido con mucha frecuencia a la ampliación o acusación complementaria por el defecto que se tiene al momento de la construcción de la imputación, al momento de prestar los alegatos de apertura. Ese es problemático, ¿no? A veces el Ministerio Público, miren cómo se presenta esta tensión, pretende de alguna manera
en los alegatos de apertura, incorporar base que no aparece en el escrito de acusación. La respuesta que le dicen es no. En todo caso, espere el debate, el debate probatorio para que antes de que concluya tú solicites la ampliación de la acusación o acusación complementaria, ¿cierto? Pero, sin embargo, esto tiene sus límites, claro está, ¿cierto? No debe de ninguna manera mutarse esos hechos en lo sustancial, sí en lo formal, claro está, porque como consecuencia de los debates, si aparecen algunas otras circunstancias, algunos datos, alguna prueba que permita hacer una recalificación del hecho, siempre ahorita yo, entonces no habría ningún problema. Porque si no, resultaría que la acusación complementaria, en pleno desarrollo del juicio oral, vendría a ser una suerte de saneamiento procesal, una suerte de composición. La perspectiva de, con ello, referir que se generaría impunidad porque no se está permitiendo averiguar la verdad, hay que tener mucho cuidado con ello. Se llega a la verdad, ¿cierto? Pero la verdad rigurosa, metodológica, con una hipótesis, con una tesis y la actividad demostrativa de la tesis. No podemos de ninguna manera tratar de que se incorporen proporciones fácticas diferentes, ¿cierto?, que alteren la estructura de la imputación y que no hayan sido susceptibles de un control en las fases previas. Eso sí generaría serios problemas. Es por eso que las exigencias de una acusación complementaria están rigurosamente previstas en el sentido que esa nueva información que permite una acusación complementaria debería determinar otra calificación jurídica. Así está implicado, ¿no? Y otra de los requisitos es que no debe existir la posibilidad, ¿cierto?, de que se modifique en su esencia los fácticos. Porque si no, reparen cómo se produciría una extraña situación donde se estaría planteando recién otra hipótesis. Y con esa otra hipótesis, definitivamente se estaría comenzando una suerte de indagación, a una suerte de directa actividad probatoria, ¿cierto?, sin posibilidad de que el contradictorio imputado pueda cuestionar. El plazo que se da de 8 días no es suficiente para presentar contraprueba. El plazo de los 8 días sí sería suficiente cuando las circunstancias son solamente, vuelvo a reiterar, de contexto, pero que no afecta a la imputación. Este es un serio problema que obviamente tenía que suceder en algún momento, y ese momento es en la acusación complementaria. ¿Por qué? Por el defecto de la construcción de la imputación del hecho punible en la formalización de la denuncia, por el defecto de la tesis de imputación en la acusación, por la mala labor del juez de investigación preparatoria o de control al no realizar el control, ¿cierto? Y por la falta de rigurosidad también del juez de juzgamiento en no hacer un control al inicio y habilitar el desarrollo del juicio oral para que luego, recién en el seno del proceso, se recurra a la figura de la acusación complementaria o ampliación de la acusación, ¿no? Y es que voy a emplear un término que no quiero que parezca fuerte, la trampa que se emplea es la siguiente. Pongamos a pensar en un delito de violación de la indemnidad sexual, donde el Ministerio Público, pues, en la formalización de la investigación preparatoria y en la acusación, nunca hizo referencia al acceso carnal por vía vaginal, o en un caso real, nunca hizo referencia a los tocamientos indebidos en determinada parte íntima de la menor. Solamente hizo referencia a que realizó actos contra el pudor. Así es el término, así aparece en la formalización de la investigación preparatoria, así se reproduce en la acusación y así se reproduce también en los alegatos de apertura. Esto obviamente nunca debió haber superado la etapa intermedia, porque en su momento el juez de investigación preparatoria debió haber rechazado porque el tocamiento en las partes íntimas tiene que expresar cuáles son esas partes íntimas, porque si no, partes íntimas como tal es indeterminado, o actos contra el pudor también son indeterminados, porque tiene que precisar cuáles son las partes íntimas, la vaginita, las entrepiernas, un beso en la boca, el tocamiento de las nalgas, cuáles son las partes íntimas. Y esto nunca se dijo, entonces es obvio que esa imputación es defectuosa en su propia estructura. Entonces, luego pasamos a la etapa de los alegatos y como no les ha habilitado tampoco incorporar esa proporción fáctica central, pues acá es donde aparece esa suerte, comillas, de trampa, cierro comillas. Es decir, se espera el debate en la audiencia, se prepara a la agraviada para que haga referencia a que le tocó la vaginita
y si no es la agraviada, la madre, para que diga que su hija le refirió que le tocó la vaginita. Entonces, con ello, eureka, dicen. Entonces ya tenemos el fáctico y solicitan la acusación complementaria o la acusación ampliatoria, ¿cierto? E incorporan, sin variar la calificación jurídica, ese fáctico. Y dicen, acá tenemos una acusación complementaria. ¿Se percatan? ¿Y en qué momento se podría haber realizado actos de investigación respecto de ese punto? ¿En qué momento hubo posibilidad de trabajar con la psicología del testimonio? ¿En qué momento se podría haber generado, no sé, algún tipo de evaluación psicológica para ver si es que comprende, si esas partes íntimas son las partes, la parte genital de la menor? En ningún momento. Entonces, como ustedes están viendo, ese es un serio problema que se presenta y que, como hemos señalado, es utilizado de manera indebida por el Ministerio Público y habilitada a veces por los propios jueces cuando recurren a ese artilugio de la acusación complementaria para recién en ese momento sanear la relación procesal. ¿Dónde estamos saneando la relación procesal? No en la etapa intermedia, no al inicio del juicio oral, sino ya vencida el juicio, realizada toda la actividad probatoria. En ese escenario es donde se solicita la acusación complementaria o ampliación de la acusación. Eso sí es problemático. Realmente eso sí es problemático, ¿no? Por eso es que se tiene que rechazar. Esto no es un costo a la verdad, no es un costo a la averiguación de la verdad, por lo contrario, ¿cierto? Por lo contrario. Como esa información no puede ser testeada, no puede ser sometida al contradictorio, entonces no puede ser información para que en ese escenario sorpresivo, pues eventualmente se sentencie una persona con información falsa, sesgada, unilateral. ¿Bien? La rigurosidad del cumplimiento de los requisitos que corresponden a la acusación complementaria o acusación ampliatoria debe verificarse con todo rigor. La audiencia no es un escenario para llenar cualquier información fuera de control. Estamos en una etapa demostrativa y acá no estamos para descubrimientos o investigaciones, sino para que el Ministerio Público demuestre su tesis de imputación. Bien. Si es que aparece la evidencia de un nuevo hecho delictivo como consecuencia de los debates, pues que se remitan copias al Ministerio Público para efectos de que inicie las acciones que correspondan. Pero acá no vamos a hacer una suerte, disculpen la expresión, de sancochado, como para que de pronto, no obstante que no se postuló esa tesis de imputación, se pretende incorporar para que se imponga esa tesis. Independientemente de que formalmente, probablemente con la ampliación o acusación complementaria, podríamos hablar de un principio de congruencia, pero es forzado. Es muy forzado y esto genera sorpresa y esto generaría obviamente afectación del derecho de defensa. Bien, concluida esta etapa, pasamos a los alegatos de cierre, ¿cierto? Y es obvio que en los alegatos de cierre el punto de referencia sigue siendo la imputación del hecho punible, la imputación concreta, porque el Ministerio Público tratará precisamente de argumentar sobre la base de toda la prueba probada que lo que en su momento señaló que iba a probar lo ha demostrado, ¿cierto? Entonces, y la defensa también cuestionará y decir que el Ministerio Público no logró probar su tesis de imputación, no logró demostrar, probar, demostrar. Es una actividad centralmente demostrativa, no logró demostrar su tesis de imputación, ¿no? Entonces, pero reparemos nuevamente que todo se centra sobre la base precisamente de la imputación, sobre la base de esa imputación del hecho punible. Si esa imputación ha sido demostrada, esa imputación del hecho punible, ¿cierto?, ya es autoría del hecho punible que se va a expresar en una decisión final que es la sentencia, ¿no? Si en la sentencia se recoge información que no aparece en la acusación, si en la sentencia se recoge información que no ha sido objeto de debate, esa sentencia obviamente es nula, ¿cierto? Porque esa sentencia debe estar nutrida de los fácticos que se han producido en el contexto del proceso. Muchas veces en nuestro medio existe un problema con relación a la pretendida incorporación de actos de investigación como actos de prueba, que nuestro código en la fase del juicio oral regula la lectura de prueba documental. Bueno, cuando regula esta lectura de prueba documental, habilita precisamente la lectura de lo que en estricto es prueba documental, pueden ser certificados literales, escrituras públicas, ¿cierto?, que no se confeccionaron para los efectos del proceso, sino que preexistieron, ¿cierto? Pero muchas veces
se tiene actos de investigación como la declaración de un testigo, pero que el testigo no vino a deponer a juicio. Entonces acá tenemos un problema, porque resulta que la idea es de que esas fuentes de prueba, ahora como órganos de prueba, se presenten ante el órgano jurisdiccional y produzcan la información que dijeron en su momento. ¿Sí? Entonces, como el Ministerio Público ha referido que realizó todas las acciones posibles para efectos de obtener esa declaración y no se pudo, entonces quieren habilitarlo. Pero cuidado con ello porque resultaría que estarían transgrediendo. Y reparen ustedes, seguramente en sus códigos debe aparecer un dispositivo similar al que tenemos nosotros. El artículo 325 del Código Procesal Penal refiere expresamente que los actos de investigación o actuaciones de la investigación no sirven para emitir sentencia, sirven solamente para que se emitan resoluciones de la investigación preparatoria o resoluciones de la etapa intermedia, pero nunca para juicio. Y ese es el artículo, ese es el artículo que debe necesariamente explicitarse con fuerza para evitar, obviamente, esa suerte de lectura de actos de investigación y con ello permitiendo o desnaturalizando la oralidad, ¿no? Bien, se desarrolla tenemos ya el juicio oral y pues puede presentarse hasta un conjunto de situaciones. Pues ni siquiera con la trampa de la acusación complementaria se logró configurar adecuadamente la imputación. Pero como se trata desde una perspectiva de irracionalidad, de persuasión o subjetividad, pues considera pues, que se cometió el delito, porque no obstante que se dijo que le hizo tocamientos en las partes íntimas, y eso no aparece en la imputación, en la acusación, no aparece en los alegatos de apertura, pero resulta que en el juicio oral la menorcita sí hace referencia a esos tocamientos. Entonces acá aparece un problema, porque resultaría que la acusación es incongruente por cuanto en el núcleo central, que viene a ser la proposición fáctica, obviamente vinculada a la afectación de la libertad sexual, pues se tiene serios problemas, ¿no? Y obviamente una sentencia incongruente es una sentencia nula. Bien, pasemos ahora a un segundo punto, los estándares probatorios, porque los estándares probatorios son los cimientos de la imputación, ¿no? Los estándares probatorios, es decir, aquellas medidas probabilísticas, son necesarias para la configuración de la imputación como tesis o como hipótesis, ¿cierto? Cuando hay una noticia criminal, que habíamos señalado, lo que tenemos solamente es una sospecha inicial en la dimensión de las posibilidades. Todavía no se ha formalizado la investigación preparatoria, estamos en investigación preliminar y se tiene el cadáver. Y el único de referencia que se tiene para eventualmente sospechar de alguien, para indagar algo al respecto, es que alguna persona días antes lo había amenazado. Eso no es suficiente para formalizar la investigación preparatoria. En este caso, lo que vamos a tener solamente es una sospecha inicial. Pero la sospecha inicial no es reveladora todavía, no es una causa probable para investigar, sino es una sospecha inicial y nada más. Con sospecha inicial, vuelvo a reiterar, como esa conjetura por una eventual amenaza, no se puede formalizar investigación preparatoria, sino que la policía, bajo la dirección del Ministerio Público, tiene que realizar todavía intensa actividad de investigación para copiar datos que permitan reveladoramente atribuir ese hecho a una persona. Pasando al segundo nivel, y esto lo voy a presentar solamente de manera escalada para luego desarrollarlo, solamente se habilita la formalización de investigación preparatoria si pasamos al estándar epistémico de sospecha reveladora. Ya no es solamente esa amenaza, sino que tenemos otros elementos como que esta persona habría estado siguiendo, esta persona le tenía una deuda, a esta persona se le vio salir en horas de la noche del domicilio del agraviado, ¿cierto? Entonces ya tenemos sospecha reveladora. Ese es un estándar de probabilidad. El anterior es un estándar de posibilidad. Con ese estándar de probabilidad, el Ministerio Público sí puede decidir formalizar la investigación preparatoria. Como consecuencia de los actos de investigación, se logra determinar que el cuchillo con el que se mató al agraviado presenta las huellas dactilares del imputado. Entonces ya no estamos ante una sospecha reveladora, sino estamos ante una sospecha suficiente, ¿cierto? Y de hecho, aparece luego una videocámara donde el señor aparece pues
en el momento que le está infiriendo la puñalada. Esa sería una sospecha grave. En nuestra legislación peruana existen esos niveles, ¿no? De sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha grave, perdón, sospecha suficiente y sospecha grave. Cada uno de esos estándares nominalmente presentados dan lugar a determinado tipo de decisión, ¿no? Entonces, por esa razón es que la verificación de qué es reveladora, qué es suficiente y qué es grave es un tema todavía en discusión. Bien, vamos a continuar luego. Bien, continuamos entonces con los estándares probatorios. Cuando hacemos referencia a los estándares probatorios, nos estamos preguntando sobre la cantidad o en qué medida se requiere de información que sea considerado suficiente y en esa línea afirmar que estamos ante una sospecha reveladora. O en qué medida podemos afirmar que existe información suficiente y afirmar que, en efecto, hay suficiencia de información, de datos, como para sostener que estamos ante la posibilidad de emitir una acusación. Esto desde la perspectiva del Ministerio Público y también, obviamente, desde la perspectiva de control del juez de garantía, del juez de control, quien tiene que ver que la imputación del hecho punible tenga información suficiente como cimiento. Y también establecer en qué medida podemos hablar de una sospecha reveladora, ¿cierto? En qué medida podemos hablar, perdón, una sospecha grave, como para que sobre su base se pueda hacer un requerimiento de prisión preventiva. Los estándares tienen que ser objetivos. Deben ser objetivos, porque solamente con criterios objetivos de corroboración podemos hablar de la posibilidad de un control intersubjetivo, es decir, que no es una cuestión de mera apreciación u opinión el sostener que estamos ante supuestos de sospecha reveladora, sospecha suficiente o sospecha grave. O hablar de una causa probable para iniciar un proceso o causa probable para condena. No. Debemos siempre partir de algunos criterios objetivos que permitan precisamente llegar a considerar que sí estamos ante eso que se etiqueta como sospecha reveladora, sospecha suficiente y sospecha grave. Bien, pero es bueno antes de ello señalar que antes de la formalización de la investigación preparatoria, todavía nos movemos en la dimensión de la posibilidad. Aún no hemos transitado a la probabilidad. En la dimensión de la posibilidad, solamente, como ya habíamos señalado, puede darse un supuesto de sospecha inicial, ¿correcto? Con sospecha inicial, recién tenemos un indiciado o una persona a quien se está indagando por algunos elementos no tan fuertes que eventualmente podrían llevar a la conjetura o a la sospecha inicial simple de que estaría involucrado con la realización de ese hecho punible. Pero esta sospecha inicial, sospecha de posibilidad, no es suficiente para que se formalice investigación preparatoria. Solo se realizan actos de investigación preliminar con ellos y es por esa razón que este indiciado o este indagado no tiene todavía en él no surge con fuerza la presunción de inocencia porque solo se está haciendo algunas indagaciones para ver su eventual vinculación con la realización del hecho. No se le imputa, no se le imputa. La imputación ya es la atribución de un hecho punible al sujeto, ¿no? Entonces, este tema es muy importante y que se destaque para efectos de que no estemos todavía ante la posibilidad de afirmar que pues, hay una vinculación reveladora entre el sujeto activo y el sujeto activo a quien ya le estamos imputando y la realización del hecho punible. Sin embargo, cuando ya estamos a nivel de la formalización de la investigación preparatoria es porque ciertamente
desde la perspectiva del Ministerio Público, considera que ya hay información suficiente porque esa información hace que sea reveladora la probable atribución de ese hecho a una persona. Entonces ya estamos en esa dimensión de la sospecha reveladora. Sospecha reveladora. Bien, ese punto que quede claro para continuarlo en breve. Esos elementos reveladores, ¿cierto?, determinan al Ministerio Público para que pueda ahora sí formalizar investigación preparatoria. Lo que no se puede hacer es que, pues ya teniendo ese estándar epistémico calificado como sospecha reveladora, el Ministerio Público no formalice investigación preparatoria, ¿no? Si ya existen elementos indiciarios que revelen la eventual participación de esa persona en la realización del hecho punible, no cabe duda que el Ministerio Público debe formalizar investigación preparatoria. Constituye una mala práctica dejar que, no obstante que exista sospecha reveladora, que las investigaciones preliminares se prolonguen de manera indeterminada, porque esa investigación preliminar, en tanto se presente como tal, dado que no existe un sujeto a quien se le impute directamente el hecho, entonces no hay posibilidad de un sujeto legitimado por la imputación para que pueda oponer los medios defensivos que correspondan. Una excepción de atipicidad, una excepción de naturaleza de acción, una excepción de improcedencia de acción, una excepción de amnistía, de indulto, de prescripción, no sé, o una audiencia de control de plazos, porque no encontramos a una persona a quien se le impute. No debemos olvidar que es la imputación del hecho punible lo que legitima a esta persona a quien se le imputa, la posibilidad de formular, de deducir medios de defensa técnicos y medios de defensa de forma y medios de defensa de fondo, ¿no? Entonces, por eso es que se debe superar esa mala práctica de que la investigación preliminar se prolongue, no obstante que sí existen elementos reveladores de la vinculación de la persona que está indagada, ¿cierto?, con la realización del hecho. Puede parecer un poco paradójico que de pronto sea el propio indagado, ¿cierto?, que verificando los elementos de convicción de la investigación, considere pues que sí existen esos elementos reveladores, pero que él puede contradecir, pero en un contradictorio que ya se dé en la investigación preparatoria. Bueno, si se presenta este caso, entonces lo que tiene que hacer es requerir al Ministerio Público pues que se formalice de una vez la investigación preparatoria, porque lo otro significa generar un escenario de auténtica indefensión, porque no puede oponer actos defensivos, porque no puede solicitar que se realicen actos de investigación en ese triángulo de las Bermudas, en esa investigación preliminar, ¿no? Entonces, si hay elementos reveladores, si hay elementos de juicio reveladores que vinculen al imputado al Ministerio Público, le corresponde, obviamente, el deber de formalizar la investigación preparatoria. Pero acá es donde aparece justamente la necesidad de conocer cuál es la cantidad de información, de elementos de juicio que se debe considerar para estimar que estamos ante una sospecha reveladora, ¿no? Entonces, esto es precisamente, aquí es donde aparece el problema, porque eventualmente lo que para la defensa puede ser ya elementos reveladores, para el Ministerio Público no son elementos reveladores, no estamos en ese plano de la sospecha reveladora, sino estaríamos solamente ante una suerte de sospecha simple, y con sospecha simple el Ministerio Público dice no voy a formalizar investigación preparatoria. Entonces, ese desacuerdo en cuanto al contenido conceptual de este estándar probatorio es ya un primer problema que se tiene que afrontar, porque como no tenemos un contenido conceptual pues, respecto del cual las partes convengan, entonces esto se lleva a un plano de mera discusión de etiquetas, porque para uno será sospecha inicial, ¿cierto?, para el Ministerio Público, para mantener ese estado de indefinición, en tanto que para el imputado dice que hay sospecha reveladora y obviamente necesita que se formalice investigación preparatoria para contradecir, para formular, deducir los medios de defensa que corresponden. Entonces, no hay duda, existe la necesidad de establecer un mínimo de estándar, un mínimo de cantidad que nos permita afirmar qué es sospecha reveladora. Y bueno,
¿cuándo podríamos hablar nosotros de sospecha reveladora? ¿No? Estimo que ya hablamos de sospecha reveladora cuando por lo menos tenemos 2 o 3 datos que indiciariamente permitan inferir inductivamente que la persona estaría vinculada a la realización del hecho. Es decir, no es una cuestión cierta o cuantitativa, pero es necesario ver cómo, sobre la base de algunos elementos de convicción, se puede plantear con plausibilidad una tesis explicatoria, una hipótesis explicatoria. Me explico. Si de pronto se encontrara el cadáver de Juan en la casa, y como primer hecho base o elemento indiciario es que el imputado, el presunto autor, Andrés en este caso, lo habría amenazado días antes. ¿Listo? Eso es lo que se tiene. Después, también que la noche de los hechos se ve a una persona con algunas características que corresponderían a Andrés, ¿cierto? Ingresando al inmueble del agraviado. Después se tiene que la noche de los hechos, pues Andrés, que normalmente va a trabajar en horas de la noche, ese día no concurre, no obstante que debería ir a trabajar. Y 4, cuando se realiza una inspección en su domicilio, se encuentra ropa ensangrentada. ¿Cierto? Entonces, vean ustedes cómo que sobre esa base nosotros podemos decir, eso ya son indicios reveladores de que esta persona habría sido quien dio muerte al agraviado. Sí son elementos reveladores. Con base a estos elementos reveladores, lo que se tiene que hacer es formalizar investigación preparatoria, porque ustedes ven que hay plausibilidad, hay hechos que todos convergen en señalar que la noche de los hechos Andrés concurrió al domicilio, le dio muerte de una cuchillada, y es por eso que la ropa que encuentran en su domicilio es con sangre, y ahora corresponde realizar todavía formalizar la investigación preparatoria para que se disponga la actuación de investigación experta, como por ejemplo el examen de ADN. Acá ya se tiene que plantear una hipótesis porque tenemos una sospecha reveladora. ¿Es revelador? ¿Cierto o no cierto? Si queremos ver esto, que se encontró ropa ensangrentada en el inmueble del imputado. ¿Es revelador o no es revelador que días antes Andrés había amenazado al agraviado? ¿Es revelador o no es revelador que la noche de los hechos Andrés no fue a trabajar? ¿Es revelador o no es revelador que en la oscuridad con las videocámaras se aprecia un sujeto con características por lo menos bastante parecidas a la de Andrés, porque no se pudo identificar de manera definida quién era la persona que ingresaba a la habitación del agraviado? Con todo eso, obviamente no estamos señalando que Andrés es el culpable, porque seguramente él tendrá alguna hipótesis alternativa. Si tiene una hipótesis alternativa y refiere justamente que la sangre le corresponde a él y que resulta que se hizo un corte y esa fue la razón por la que no concurrió a trabajar, entonces es una hipótesis plausible también, ciertamente. Pero pues, y en efecto, se encontró con las manos con corte y él señalaba que le estaba preparando su cena, se cortó la mano y es por eso que se encuentra abundante sangre en su vestimenta, ¿cierto? Entonces, pero ya tenemos elementos reveladores de una eventual atribución como autor de la realización del hecho punible en contra de Andrés, ¿no? Por tanto, formaliza investigación preparatoria, ¿cierto? Ya es cierto, tenemos una hipótesis alternativa, pero pues sí es plausible, sí es revelador. Hay necesidad, aquí aparece la necesidad de que se realice pronto actos de investigación. Seguramente la policía, al encontrar el cadáver, habrá logrado encontrar otras evidencias que sujeto o sometido a un examen de ADN, a un examen biológico, podría eventualmente señalar a quién le correspondería por esta característica de la transferencia o la contaminación que sucede cuando hay contacto entre la víctima y el sujeto activo, ¿cierto? Se encontró sangre. También en el inmueble donde se encontró el agraviado. Habría que establecer si esa sangre le corresponde también al imputado, ahora sí imputado. Y habría que ver si eventualmente la sangre que se encontró en la ropa del agraviado le corresponde a él o le corresponde al agraviado. De hecho, son pericias biológicas, de hecho, son pericias de ADN
que se tiene que realizar, pero ya en el seno del proceso, ¿cierto? Entonces, ya tenemos hasta ahí una hipótesis solamente con sospecha reveladora. Pero lo que quiero que ustedes vean es cómo cuando estamos hablando de ese estándar epistémico de sospecha reveladora, estamos hablando pues de una determinada cantidad, un determinado umbral que está llevando a que el Ministerio Público pueda formalizar, decida formalizar la investigación preparatoria. Ese umbral de información, esa cantidad de información suficiente para decir que es una sospecha reveladora, tiene que ser así, como lo que estamos indicando, controlable, exteriorizado, porque no sería para nada razonable, sino muy psicologizante y demasiado subjetivo, de pronto dejar solamente a la convicción o al criterio del Ministerio Público formalizar la investigación preparatoria, aun cuando no haya sospecha reveladora. Aquí en nuestro Perú sucedió un caso muy interesante que incluso traspasó las fronteras. Una zona muy agreste, en un departamento sureño, una pareja de enamorados deciden transitar por unas sendas bastante escarpadas. Ellos eran de la ciudad de Lima, estaban en un departamento del sur. En eso desaparecen y se inicia una intensa búsqueda de esta pareja de enamorados. Cuando pues de pronto aparece la mujer, la única sobreviviente, y se comienza a buscar a la otra persona y la encuentra en el fondo de un abismo. Eso era lo único que se tenía. Y todavía no había elementos como para de pronto decir que estaríamos ante una sospecha reveladora, es decir, elementos reveladores de la realización de la vinculación de la mujer con la muerte de Ciro Castillo, se llamaba el fallecido, ¿cierto?, quien aparecía muerto al fondo del precipicio. Entonces, normalmente acá se entiende que no se debería formalizar investigación preparatoria, salvo que existan elementos reveladores. Pero, ¿cuál era el elemento revelador? Este es el problema. Acá es donde aparecen muchas veces más bien los estereotipos, ¿no? Y este era un estereotipo clarísimamente patriarcal. ¿Cómo así una mujer que se entiende tendría, desde el estereotipo patriarcal, tendría menor capacidad física que el varón, Ciro Castillo, podría haber sobrevivido a las condiciones adversas de frío, hambre, y en tanto que Ciro Castillo, que era el varón, terminó desbarrancado en un abismo, ¿no? Entonces, esa era la sospecha reveladora, pero habría que preguntarse hasta qué punto ciertamente eso correspondía a ese dato suficiente. ¿Cómo los estereotipos de género, en este caso, pueden dar lugar incluso a considerar que es una sospecha reveladora? Hay que tener mucho cuidado, porque la sospecha reveladora tiene que corresponder a datos objetivos, no a subjetividades o a estereotipos de género como el que estamos viendo, que dio lugar a que se formalice investigación preparatoria y con todo, no se imaginan ustedes, con todo el revuelo que se dio, los medios de comunicación daban cuenta a cada momento de los hallazgos, asumían y tejieron una conjetura que no era una hipótesis de trabajo, ¿no? Decían que probablemente por ese abismo, en una estrecha ladera, había un camino de uno solo, entonces discutió Rosario Ponce con Ciro Castillo, y después de haber discutido, alteró su conciencia por discusión y empujó a Ciro Castillo, y Ciro Castillo terminó muerto al fondo del barranco. Esa era una conjetura, una hipótesis. De hecho, desde cualquier perspectiva, y seguramente para ustedes es solamente una conjetura, ¿cierto? No podría ser de ninguna manera un elemento revelador, porque no existía absolutamente nada para decir que era un elemento revelador de la eventual comisión de homicidio por parte de Rosario Ponce en contra de Ciro Castillo, ¿no? ¿Qué era lo que se encontraba ahí? Lo único que encontramos era un estereotipo, y los estereotipos no son reveladores de nada, son reveladores de los propios prejuicios que pueda tener el Ministerio Público, pero no es un elemento revelador de la comisión del delito. Entonces, eso sí es un problema, porque con esa subjetividad se formalizó investigación preparatoria, se desarrollaron un conjunto de actos de investigación con los focos y las luces de la prensa, y al finalizar, obviamente, esa conjetura que fue presentada como hipótesis de imputación con sospecha reveladora, nunca
por nunca podía transitar a ser una tesis de imputación, ¿cierto? Por lo contrario, los actos de investigación que se realizaron dieron cuenta que esa zona era una pendiente bastante resbaladiza y que Ciro Castillo, al caer por esa ladera, pues fue desgarrándose, tratando de sujetarse, ¿no? Entonces, era propio de un desbarrancamiento y no de un empujón, ¿no? Como más o menos era la inicial conjetura, pero sin sospecha reveladora, sino solamente con un estereotipo de género bastante subjetivo. Entonces debemos tener mucho cuidado con los estereotipos, debemos tener mucho cuidado con esos paradigmas que a veces se manejan para eventualmente referir que estamos ante una sospecha reveladora. No, no debe ser subjetivo, no debe ser estereotipado, sino datos objetivos. En el caso, el inicial caso que estábamos trabajando respecto a Andrés, yo me estoy preguntando, ¿acaso no es cierto que una amenaza previa de muerte es un elemento revelador? ¿Acaso no es un elemento revelador o objetivo encontrar la ropa de Andrés ensangrentada? ¿Acaso no es un elemento revelador que el día de la muerte del agraviado, pues en efecto el presunto homicida no haya asistido a su casa? ¿Acaso no es revelador que en la mano del presunto homicida Andrés se encontraron cortes, un corte por lo menos, ¿cierto? Que podría corresponder al acto defensivo. Sí, son elementos reveladores. ¿Me estoy inventando algo? No me estoy inventando nada, sino lo que ustedes están viendo son elementos objetivos que precisamente permiten afirmar que objetivamente hay elementos reveladores que vincularían a esta persona con la realización del hecho. Bien, pero solamente es una hipótesis, claro está, pero con sospecha reveladora, con elementos reveladores. Nuestro Código Procesal Penal así lo regula. En el artículo 336 dice que existan indicios reveladores, y yo les he dicho esos 3 indicios. Entonces, habría necesidad siempre que, cuando estemos ante la formalización de investigación preparatoria, se exterioricen siempre esas razones y, lógicamente, también sería cuáles son la inferencia inductiva que permite construir al Ministerio Público esa hipótesis de imputación, ¿no? El caso Ciro Castillo es paradigmático para ver cómo, a veces por pura subjetividad, pues se formaliza investigaciones preparatorias que no tienen posibilidad de transitar jamás a una tesis de imputación, ¿no? Bueno, pero nosotros nos habíamos colocado en el aspecto problemático de que sí existen elementos reveladores, pero el Ministerio Público no formaliza investigación preparatoria, ¿no? Esto, normalmente en los delitos de sangre o en los delitos violentos no se presenta, más bien lo que encontramos es un apremio tal vez del propio Ministerio Público por formalizar la investigación preparatoria. Pero donde sí se presenta con frecuencia esto es en los delitos de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, en los delitos de lavado de activos. En esos supuestos, por distintas situaciones, la investigación preliminar se prolonga hasta la calenda llegas y no hay posibilidad de control, ¿no? No obstante que la persona a la que están indagando o están realizando investigación inicial, él mismo se percata que sí hay elementos reveladores de su probable participación en un delito de peculado, en un delito de corrupción. Entonces, puede parecer, les dije hace un momento, paradójico, pero ¿por qué no exteriorizo yo mismo? Si dicen que hay yo soy el alcalde, listo, y dice los miembros del comité especial, que se supone elaboraron las bases, me han atribuido a mí como alcalde que yo les entregué las bases ya construidas, que el contenido de esas bases estaban direccionando la adjudicación de la buena pro a mi comadre o algún pariente. Entonces yo le tengo que decir al Ministerio Público, señor, acá tiene usted un elemento revelador. Primero, resulta que los miembros del comité dicen que yo les entregué el contrato con esas características de ese inmueble. En segundo lugar, que la buena pro se adjudicó a la empresa de mi compadre. Ahí tiene usted 2 elementos reveladores. En tercer lugar, la referencia a que pues, yo les presenté un oficio a los del comité para que apuren la contratación. Y en cuarto lugar, porque una de las características exigidas en las bases están demasiadas detalladas, como describiendo básicamente las características de la prestación que podría hacer solo mi compadre y no otra empresa, ¿no? Esos son los hechos. Esos son hechos objetivos, correcto. Si usted ya tiene eso, señor fiscal, formalice investigación preparatoria, le voy a decir, porque son elementos objetivos. Denme usted la oportunidad ahora sí, en la formalización de investigación preparatoria, para demostrarles que existe contraindicios al respecto. En primer lugar, ¿cierto? Si se formaliza investigación preparatoria, yo podría afirmar, ¿cierto?,
que el contenido del contrato corresponde a contenidos de contratos anteriores, que los miembros del comité fueron los que me pidieron, que no corresponde siquiera a mi gestión esos requerimientos con esas características. ¿Se percatan? Entonces, ¿pero eso cómo lo puedo realizar? Obviamente en el seno de un contradictorio de investigación formalizada. Eso no lo puedo realizar en tanto esté en mera investigación preliminar, porque se supone que solamente estoy en una suerte de ser indiciario y nada más. Entonces, esos elementos objetivos es lo que va a determinar, ¿cierto?, esa formalización como tal. La necesidad de darle contenido a ese estándar, y acá estamos haciendo referencia a los indicios y a ver hasta qué punto son suficientes, y esas máximas de experiencia o esas reglas generalizadoras, lo que nos permite hablar de una hipótesis de imputación del hecho punible con sospecha reveladora. Bien, entonces, sospecha reveladora y estándar probatorio objetivo. No me interesa la convicción, no me interesa la íntima convicción, no me interesa el criterio de conciencia, no me interesa esa perspectiva psicologizante, no me interesa. A mí lo que me interesa son esos datos objetivos, si quieren, numerados como tal, la inferencia del razonamiento inductivo y la hipótesis que está construyendo. Porque eso sí, puede ser comunicado intersubjetivamente, no cabe duda. Bien. Entonces, cuando se planteó la hipótesis de investigación, ahora lo que corresponde es, como habíamos señalado anteriormente, la realización de un conjunto de actos de investigación. Es decir, esa base, ese cimiento anterior que solamente tenía 3 indicios, ahora corresponde, obviamente, cargar de información para que esa hipótesis de investigación transite a una hipótesis de causa probable de condena o a una tesis, mejor, como estamos indicando. ¿Qué es lo que pasa en este plano? Que muchas veces se formaliza investigación preparatoria con esa hipótesis de sospecha reveladora, y precisamente por esa formación burocrática, por esa formación demasiada morosa, ritualista, formal, no se hace absolutamente ningún acto de investigación serio en esos 120 días de investigación. A lo mucho se piden los antecedentes penales, a lo mucho se cursa un oficio para ingresar el registro de esa nueva causa, pero actos de investigación no se realizan. Esa fue una mala práctica en el Perú. Por eso es que, si se tiene solamente sospecha reveladora, ¿cierto?, es obvio que se puede hacer una evaluación del trabajo fiscal. Y esa evaluación del trabajo fiscal será simplemente hacer una comparación entre los elementos de juicio, la información que tuvo al momento de la formalización de investigación preparatoria, y los elementos de juicio, los datos que tiene al momento de la presentación de la tesis de imputación del hecho punible. Porque si es que no ha habido absolutamente ninguna adición, entonces se entiende que estamos siempre ante una hipótesis de sospecha reveladora, nada más. Y con sospecha reveladora no hay elementos suficientes como para para postular una imputación. No lo hay. ¿No? Entonces, eso era lo que pasaba precisamente en el Perú. Por eso es que se tuvo que dar una modificación, porque en muchos casos es al momento de la investigación preliminar donde no se van a encontrar elementos reveladores, sino se van a encontrar ya elementos suficientes, no para plantear una hipótesis, sino para plantear una tesis de imputación, ¿no? ¿A qué me refiero? Que, pues, las cámaras y la intervención policial aprecian el momento en que el sujeto A intercepta a B, le coge por el cuello, le amenaza con un cuchillo, le quita el celular y la billetera. Y en ese momento es intervenido por la policía. En ese momento se realiza la imputación. Sobre la base de eso se toma la declaración del agraviado. El imputado guarda silencio. ¿Qué más queremos? Ya tenemos la tesis de imputación. Vean ustedes que lo fundamental es la información. Entonces, ¿para qué formalizar investigación preparatoria? No tiene absolutamente sentido, porque si formalizo investigación preparatoria, se entiende pues que es para copiar información, pero acá no tiene sentido ya la formalización de investigación preparatoria. Entonces, encontramos nosotros en el Perú, y seguramente deben existir algunas instituciones similares en otros medios, que se llama la acusación directa. Es decir, el Ministerio Público puede emitir una acusación directa. Con esto se salta la etapa de la investigación preparatoria y directamente pasamos a una etapa intermedia. Pero para casos simples, no para los casos complejos, tenemos también la posibilidad de un proceso inmediato. Los amigos de Ecuador tienen el proceso directo, ¿cierto? No, acá tenemos el proceso inmediato.
pero ese proceso directo que tienen el vecino país de Ecuador es mucho más eficiente que el proceso inmediato, porque tiene un conjunto de limitaciones, ¿cierto? Para casos simples, tiene algunos módulos que permiten precisamente operar con ese proceso directo. Tienen instalaciones donde está el Ministerio Público, tienen instalaciones donde está la defensa, tienen instalaciones donde está medicina legal, tienen instalaciones con la policía, tienen instalaciones donde están los jueces. Es decir, es una suerte de módulo donde simplemente se ingresa por un circuito y se sale por otro circuito. Es extraordinario. En el Perú no se presenta. En el Perú, el proceso inmediato, ¿cierto? No tiene específica regulación normativa de límites. Es por eso que al inicio, o cuando se trabajó con el proceso inmediato en el Perú, ¿cierto? Cuando ya se tenía una tesis de imputación, esto llegó a desbordes tremendos. En menos de 48 horas teníamos personas sentenciadas a cadena perpetua. Imagínense, era absurdo. Se capturaba una persona en flagrancia presunta, es decir, al día siguiente, y esta persona terminaba siendo procesada, no obstante que no se tenía información. Entonces, esto tuvo que merecer un acuerdo plenario de los jueces supremos, ¿cierto? Que no tiene vinculante, pero por lo menos plantea líneas directrices generales, que dio lugar, obviamente, a que se plantee por lo menos dos requisitos fundamentales, ¿cierto? Uno, que se trate de información suficiente que puede provenir de una flagrancia. Sí, pues la situación de flagrancia es susceptible, hace posible que se pueda generar información como el ejemplo que propuse. O una confesión, pero corroborada. O en su caso también una prueba evidente. Nosotros tenemos la figura de libramiento indebido de cheques. Simplemente con el protesto, porque no hay fondos, ya pues se tendría que realizar el delito. Entonces, lo único que se tiene que hacer es citar al imputado para que diga lo que tenga que decir. Listo. Y con ello ya se requiere la incoación del proceso inmediato. Pero para casos simples, donde tenemos un imputado, donde el delito no es complejo, pero porque ya tenemos una tesis de imputación, no hay necesidad de una investigación formalizada, porque fue suficiente con esa investigación preliminar para que se configure de golpe la tesis de imputación. Sin embargo, tenemos la otra figura de la acusación directa cuando tampoco hay necesidad de transitar por la formalización de la investigación preparatoria con su hipótesis, porque en la investigación preliminar se acopió toda la información, pero es un proceso con cierta complejidad. Por tanto, en estos casos se tiene que acudir a la acusación directa, ¿no? Este no es un trámite rápido. Lo único que suprime es esa etapa de investigación preparatoria y se presenta la acusación. La acusación es toda una etapa, corresponde al inicio de la etapa intermedia, se desarrolla luego el juicio oral, bueno, y se desarrolla conforme a los estándares del proceso común. Bien, entonces, es el Ministerio Público, pues, que al inicio, ¿cierto?, en plena investigación preliminar, es el que va a decidir, requiere incoación de proceso inmediato, si tengo tesis de imputación con información suficiente, con causa probable de condena, ¿no? O planteo un requerimiento de incoación de proceso inmediato porque el caso también es simple, o planteo una acusación directa porque tengo información, ¿cierto?, pero que involucra a varios sujetos, o en todo caso estamos ante un concurso real o ideal de delitos. Esa decisión lo va a tomar sobre la base de la información que tiene en ese momento, ¿correcto? Luego, en el caso que solamente tenga elementos reveladores, le corresponde solamente formalizar investigación preparatoria. Lo que no podemos admitir es que, y lamentablemente esa fue la mala práctica, que antes de que se ponga en vigencia el proceso inmediato, pues lo que dio lugar es a que en todos los casos se formalice investigación preparatoria, así tengan tesis de imputación, y esto daba lugar a carga procesal innecesaria, ¿cierto? Bien, en cualquier caso, regresando al tema de los estándares probatorios, en todo el caso hemos hablado de estándares probatorios, ¿cierto? Puede ser que como consecuencia de los actos de investigación dispuestos, se vaya cimentando mejor la información, se vaya consolidando. En el caso del homicidio atribuido a Andrés, pues se llegó a determinar que en la sangre de la ropa que se encontró en el inmueble de Andrés, esta correspondía al ADN del agraviado. Y que en la sangre que se encontró en el inmueble del agraviado, ¿cierto?, esta parte de esta correspondía al ADN de Andrés. ¿Listo? Miren, antes solamente teníamos elementos reveladores, ahora
ya tenemos elementos suficientes y hasta graves, y hasta graves. Entonces, no hay duda que en este escenario lo que corresponde, pues, es emitir acusación. Emitir acusación. Pero ese es un estándar, y en nuestra legislación, el artículo 344, numeral 1, señala ello, ¿no? Si existen elementos suficientes, así dice suficientes, por eso es de que en una sentencia casatoria plenaria han hecho referencia a la sospecha suficiente, en el sentido de que existe toda esa cimentación de información. Al Ministerio Público no le queda más que requerir acusación, plantear esa tesis de imputación como tal, pero con esa información suficiente, ¿no? Se entiende que hasta para llegar a ese estadio de la etapa intermedia, pues se ha realizado toda esa dinámica de investigación. Se entiende que a esa etapa no estamos ya para definir recién las proporciones fácticas, sino más bien para cargarlas de contenido informativo. Pero lamentablemente esa no ha sido una práctica frecuente, ¿no? Lamentablemente, como no hay control de imputación de la formalización de investigación preparatoria, muchas veces la imputación del hecho punible planteada como hipótesis no está bien configurada. No está bien configurada. Por tanto, recién el juez de investigación preparatoria en esa etapa intermedia tiene que verificar la adecuada configuración. Y ese es un problema muy recurrente en nuestro medio. Por esa razón es que se planteaba, al igual que en el vecino país de Chile, que debería trabajarse una audiencia de control de imputación después de formalizar la investigación preparatoria. Y es que es un problema. Con la formalización de la investigación preparatoria, este fiscal solamente comunica al juez de que ha decidido iniciar la investigación preparatoria y con eso se percuta el proceso. Pero no hay una audiencia de presentación de cargos. No hay una audiencia de vinculación, como tiene el vecino país de México. No hay una audiencia de control de imputación, como tienen los chilenos, en una suerte de audiencia combo, con 3 aspectos, ¿no? Presentación de la imputación, el control de detención y el requerimiento de medidas coercitivas. No, eso no tenemos en el Perú. El Ministerio Público inicia y no hay forma cómo controlar. Son las partes quienes tendrían que formular alguna observación, pero normalmente no lo hacen, ¿cierto? Entonces, cuando hay un defecto de la imputación concreta, lo que vamos a tener muchas veces es que, pues, algunas defensas plantean una suerte de tutela de derechos, pero parece de que hay necesidad, ¿cierto?, desde una perspectiva convencional, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de que apenas se impute un hecho punible como hipótesis, me estoy refiriendo a la formalización de la investigación preparatoria, exista la necesidad, ¿cierto?, de comunicar de manera detallada. ¿Y en qué escenario? En el escenario de una audiencia. Porque esa comunicación de manera detallada de los hechos que le están imputando tiene que ser presenciada por el señor juez, ¿cierto? Entonces, convencionalmente existe esa necesidad. Si no está configurada de manera adecuada esa imputación del hecho punible, no hay posibilidad de generar un contradictorio. Si no hay contradictorio, el proceso es inválido. Entonces, desde una perspectiva de un contexto convencional, desde la perspectiva de la teoría general del proceso, se impone la necesidad que exista una modificación legislativa de que se desarrolle una audiencia de control de imputación, ¿cierto? Porque si no, cuando lleguemos a la etapa intermedia, ya va a ser muy tarde. Ya hemos tenido una persona que ha estado, pues, conociendo el proceso durante cerca de 120, una persona que ha estado encausada durante 120 días, ¿cierto? Y eventualmente hasta con su ampliación. ¿Y qué le vamos a decir a ese ciudadano? Cuando de pronto recién se sobresea la causa porque la imputación está mal configurada. Que nosotros como Estado, que nos disculpe por la ineptitud, por la incompetencia, la falta de destreza del Ministerio Público, no. Creemos que esa audiencia de imputación debe, sin necesidad de una modificación legislativa, trabajarse como tal. No conozco esto, si es cierto, aparte de México y de Chile, cómo en los vecinos países se está trabajando este control de la imputación, que es el motor de la investigación al inicio. Sería interesante conocer al respecto y espero los comentarios de algunos colegas del hermano país de Ecuador. Bien, pasemos pronto, ahora sí, a esa acusación y ese estándar probatorio exigido. Nuevamente es un estándar. Anteriormente teníamos esos 3 indicios. La amenaza, sangre en la casa de Andrés, y resulta que pues, no se le encontró, no asistió a su trabajo en esa oportunidad. Eso era.
con esos elementos reveladores. Pero después se practicaron las pericias, y las pericias son determinantes porque dicen que la sangre que se encontró en el inmueble de Juan le corresponde, que la sangre que se encontró en la casa de Andrés, el presunto homicida, corresponde a la víctima. Ya pues, esa es una tesis. Y se tiene que exteriorizar. El juez lo que va a hacer es también realizar ese control de la suficiencia, es decir, antes tenías 3 y ahora tienes 2 determinantes. Por consiguiente, sí está habilitado. Ya estamos ante un supuesto de estándar de sospecha suficiente. Y no solamente suficiente, sino grave. Seguramente, al igual que en nuestro país, porque el informe que se ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el abuso de la prisión preventiva. A propósito de los casos de corrupción, Odebrecht, OAS y todo el complejo panorama que se vive en el Perú, pues se ha utilizado a la audiencia de prisión preventiva como una herramienta pues desbordada, ¿cierto? Eso no hay duda. Pero el desborde de la prisión preventiva para infinidad de casos, ¿cierto? Antes lo era solamente para los vulnerables, es decir, si alguien dictaba una prisión preventiva, nadie decía nada, porque obviamente no eran personas con cierta presencia política o económica. Ahora más bien los ha alcanzado, y es por eso que recién es fuerte tema de debate el tema de la prisión preventiva. Pero independientemente de vulnerables o invulnerables, marginales o no marginales, el problema es que el estándar probatorio que se exige para que se dicte prisión preventiva es un estándar de sospecha grave. El artículo 268 hace referencia a que esa imputación del hecho punible, ¿cierto?, descanse sobre la base de sospecha grave, que existan fundados y graves elementos de juicio. No dice de juicio, dice de convicción, pero quiero apartarme de ese elemento de convicción por su carga subjetiva. Fundados y graves elementos, ¿cierto?, que vinculen al sujeto, ¿cierto?, con la realización de un delito. Fundados y graves elementos de la comisión del delito y que vinculen al sujeto con la realización. La gravedad supone pues que exista una suficiencia vinculatoria radiana ya en la certeza, para efectos de tener encerrado preventivamente a una persona, ¿cierto?, contra quien eventualmente se va a desarrollar un juicio oral, y que la prisión preventiva no se convierta en una suerte de pena anticipada, ¿no? Entonces, ese es un problema real que se está afrontando, ¿cierto? Pero, y acá viene el problema, porque muchas veces y es el problema de la tremenda subjetividad, la predominancia de la subjetividad como estándar, para un juez de investigación preparatoria, lo que eventualmente para otro juez superior que va a revisar la instancia, es esos 3 elementos que hemos indicado: la amenaza, el encontrarle con sangre en su casa y no haber asistido. Para este juez va a decir, estos 3 para mí son sospecha grave y dicta prisión preventiva. Interpuesto recurso de apelación, juez superior dice, oiga, esos 3 elementos solamente es una sospecha reveladora, eso no es sospecha grave. Estamos hablando de estándares, ¿no? Pero, ¿cómo ponerse de acuerdo frente a ello? ¿Cómo establecer un baremo? ¿Cómo establecer un estándar objetivo, controlable? Acá sí tenemos que ayudarnos, por lo menos de las fórmulas propuestas por el profesor Jordi Ferrer Beltrán, ¿no? En el sentido de plantear cuál de las 2 hipótesis, ¿cierto?, son comprensivos, explicar de mejor manera esos elementos. Porque si esos mismos elementos dan lugar a que se pueda construir 2 narrativas coherentes con esa información, entonces eso nunca va a ser sospecha grave, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que se enfrenta en este momento, la ausencia de criterios conceptuales o modelos que permitan afirmar cuándo se está ante sospecha grave. Por lo menos como figuras, si hemos encontrado pues, esa gradiente de sospecha reveladora, suficiente, grave, pero ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es su contenido? Esto, insisto, va a seguir siendo un tremendo problema. Bueno, pero incluso a nivel del control de acusación también aparece este problema, porque eventualmente el Ministerio Público considera que no con los exámenes de ADN que no se ha encontrado, sino que además se encontró la huella de un zapato, verificado
uno de los zapatos del imputado, como que corresponden, tiene cierta similitud. Y el Ministerio Público que considera que con ello ya se da una sospecha suficiente. No será grave, pero será suficiente. Me pregunto, el juez de juzgamiento, el juez de investigación preparatoria, cuando va a hacer esa evaluación, ¿podrá llegar a la conclusión de que sí se está ante un supuesto de sospecha suficiente, que con eso ya hay una causa probable de condena? Es decir, por más que el Ministerio Público diga, tengo sospecha suficiente, tengo elementos suficientes, eventualmente el juez de investigación preparatoria va a decir, oiga, con estos elementos suficientes de un eventual juicio de mérito, de fundabilidad, el juez lo va a absolver. Así que, ¿para qué vamos a despegar todo el juicio oral? Así es que eso que tú dices que es sospecha suficiente, para mí no es suficiente, sino simplemente es una sospecha reveladora. ¿Se percatan? Entonces, por esa razón, la discusión al respecto, ¿cierto? Y más bien la necesidad de trabajar con estos criterios objetivos de los estándares es, pero muy, muy importante, ¿no? Bien, señores, entonces, este plano de los estándares no se queda ahí, porque se entiende más bien cuando ya tenemos la tesis de imputación controlada, es porque se ha transitado a un nivel ya de imputación del hecho punible controlada por el órgano jurisdiccional, y se entiende que existe gran probabilidad positiva de que esta persona pueda ser sentenciada, puede ser condenada en juicio, ¿no? Entramos ahora sí al tema del estándar probatorio en juicio. Entonces, esta última parte que corresponde al día jueves, el penúltimo día, está referido, como hemos visto, a los estándares probatorios. Hemos visto cómo los cimientos de elementos de juicio son los necesarios para efectos de configurar la imputación, bien sea como hipótesis o como tesis. Desde el inicio, lo determinante, lo que manda, lo que organiza la configuración de la imputación es la cantidad y calidad de información, ¿no? Y hemos visto cómo de manera progresiva estos elementos se han ido incrementando, ¿no? A nivel de la investigación preliminar, muchas veces lo que se tiene son solamente elementos de juicio o información que corresponden al hecho punible. Y es precisamente en ese nivel que se realiza actos de investigación preliminar para encontrar elementos reveladores, elementos de juicio reveladores que vinculen a alguna persona. Cuando ya se tiene esto, se formaliza investigación preparatoria y, como les he indicado, en el Perú se conoce este estándar probatorio para formalizar investigación preparatoria como sospecha grave. Se realiza todos los actos de investigación y resulta que llegamos a la etapa intermedia, ¿cierto? Y si los actos de investigación han corroborado esa hipótesis, ahora ya tenemos una tesis, pero los elementos de juicio deben ser suficientes. Así lo expresa el artículo 344 en su numeral 1. Deben existir elementos suficientes y con ello emitir acusación, ¿no? Pero esa propuesta que realiza el Ministerio Público con elementos suficientes tiene que ser controlada por el juez. No necesariamente el juez de investigación preparatoria, que ahora se ha tornado en juez de control, va a participar de la propuesta del Ministerio Público. El Ministerio Público puede referirse, pues tengo elementos suficientes, pero en el criterio del juez no hay los elementos suficientes. Esto podría parecer una cuestión de mera subjetividad, ¿no? El juez de investigación preparatoria, por ejemplo, podría hacer una evaluación de la siguiente manera. Si cuando se formalizó de la investigación preparatoria el Ministerio Público tenía 3 datos, y con ello eso era lo que lo legitimaba, lo habilitaba para formalizar investigación preparatoria, luego, llegado a la etapa intermedia, no puede de ninguna manera decir que pues, se ha convertido en tesis simplemente por el transcurso del tiempo. Esto no es chicha, esto no se fermenta con el tiempo, sino esto supone necesariamente que tenga que verificar que sí se incrementó otros elementos de convicción. Pues solamente con el incremento de otros elementos de convicción podemos afirmar que esa hipótesis ahora es una tesis de imputación. Esa tesis de imputación, ¿cierto?, en cuanto a sus elementos de juicio, en cuanto a esa información, tiene que ser verificado por el juez. Entonces, el primer parámetro, fiscal, no has incorporado otra información, porque con lo que propusiste la formalización de investigación preparatoria, resulta que ahora tenemos la misma información. Entonces, ese puede ser un buen indicador para que el juez, obviamente, sobresea la causa. No hay necesidad, reitero, no hay necesidad de que la parte imputada o la defensa técnica del imputado lo cuestione. Es un deber del juez.
Eso es su deber, centralmente es su deber. La parte va a coadyuvar, ¿cierto? ¿Por qué es el deber del juez? Porque quien tiene la dirección del proceso, porque quien tiene que verificar la validez del proceso es el juez de investigación preparatoria. La parte, ¿cierto?, que va a coadyuvar, ¿cierto? Pero quien tiene que necesariamente verificar la validez de la relación procesal es el juez de investigación preparatoria. Acá se tiene que superar esas taras adversativas de considerar que si no se pide no se resuelve. No, estamos hablando de la validez del proceso, y el proceso es público y está trasvasado por el principio de necesidad. Bien, entonces, en nuestra normativa del Código Procesal del Perú tenemos el artículo 344, donde aparece precisamente esa exigencia. Y también encontramos en el mismo artículo 344, numeral 2, literal D, que en los supuestos de que no exista esa información suficiente, se debe sobreseer. ¿Cuál es el estándar probatorio que se exige para que supere esa valla en la etapa intermedia? La sospecha suficiente. La sospecha suficiente. Ahí lo encontramos, es la sospecha suficiente. Y si no hay elementos de juicio que nos lleve a afirmar que estamos ante una sospecha suficiente o una probabilidad de condena, entonces el juez sobresee. Bien. Hasta acá no hay ningún problema, pero acá tenemos que entrar necesariamente a hacer una breve exposición sobre lo que ya es sospecha grave, la alta probabilidad de condena. No es la probabilidad de condena, sino la altísima probabilidad de condena. Bueno, en este caso, esa exigencia se da cuando, pues, el juez de investigación preparatoria estima que con todos los elementos de convicción, ¿cierto? Si estos son elementos de convicción, entre comillas, vuelvo a reiterar, si estos son desarrollados en juicio, va a dar lugar a que se expida una sentencia condenatoria. Y dado que se trata de una pena bastante alta y que el sujeto reviste peligro de fuga porque no está arraigado al lugar o porque eventualmente pueda afectar la información, ¿cierto?, que se pretende incorporar, entonces puede requerir la prisión preventiva. Puede requerir esa prisión preventiva, pero no nos olvidemos que es un estándar bastante elevadísimo. No es suficiente la sospecha reveladora, no es suficiente la sospecha suficiente, redundo con ello. Es necesario una sospecha grave. Es necesario una sospecha grave. No obstante que esto aparece regulado en nuestro Código Procesal Penal, que esa imputación concreta deba descansar sobre los cimientos de fundados y graves elementos, dice, fundados y graves elementos de convicción, y la Corte lo ha asumido como sospecha grave, porque pues el término gravedad está en esos fundados y graves elementos, y así es lo que se regula. Sin embargo, en la práctica, los jueces de investigación preparatoria, en una práctica casi generalizada, dictan prisión preventiva sin que exista esos fundados y graves. Para ellos a veces es suficiente, ¿cierto?, la calificación del delito y de pronto más apremiados por la presión mediática, dictan prisiones preventivas donde obviamente podría eventualmente solamente dictarse comparecencia simple o cualquier otra medida coercitiva que no sea tan gravosa. Pero bueno, eso corresponde ya a parte del ejercicio abusivo de la prisión preventiva. Hay jueces abusivos. ¿Y quiénes son jueces abusivos? Aquellos que hacen dictan de manera abusiva prisiones preventivas. Y con esto no estoy empleando ni afectando a los colegas jueces, sino que simplemente estoy haciendo referencia al uso y abuso de la prisión preventiva como parte del comentario que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Bien, entonces tenemos ese estándar, sospecha grave, correcto. Y ese estándar de sospecha grave presupone algo muy importante. La tesis explicativa que plantea el Ministerio Público, ¿cierto?, es la única coherente con esos elementos de convicción. No hay otra tesis en competencia. No hay posibilidad de desarrollar una tesis alternativa, sino lo único que tenemos es la tesis del Ministerio Público como tal, y eso es lo que determina que el juez de investigación preparatoria, frente a un requerimiento de prisión preventiva, lo dicte sobre la base de ello, ¿no? Pero tiene que ser una imputación calificada jurídicamente con una pena superior a los 4 años, ¿no? La imputación concreta debe estar envuelta, debe tener una calificación jurídica cuyo marco punitivo exceda los 4 años. Pero de hecho, los 4 años no suponen gravedad de pena, eso siempre se ha señalado, ¿no? Sino simplemente supone una valla para que a ningún juez se le ocurra eventualmente dictar prisión preventiva, no obstante que la pena sería inferior a los 4 años. Bien, eso solamente para tener una idea de lo que es sospecha grave. Bien, vamos a la otra parte, que una vez que el juez de investigación preparatoria realiza el control y considera que hay sospecha suficiente o sospecha grave, tiene que dictar un auto de enjuiciamiento. Ha hecho toda esa verificación de los elementos
de sospecha suficiente o grave, y ese es el punto de referencia que tiene para recién entrar a la parte organizativa del plenario. Si no se supera ese estándar probatorio, pues tiene que sobreseer. Solamente con esos cimientos, el juez de investigación preparatoria puede llegar a la parte positiva, a la parte organizativa del plenario, ¿no? Y lo primero que va a hacer es justamente trabajar sobre esos cimientos. Todos son conocimientos de los elementos de juicio. Es decir, a ver, ¿qué has ofrecido para el juicio oral? Yo, juez de investigación preparatoria, tengo que evaluar eso, y lo primero que tengo que hacer es establecer esas bases, ¿cierto? Para trazar la estructura, para trazar el espinazo de lo que va a ser el plenario del juicio oral. ¿A quién le corresponde trabajar todos esos cimientos? Al juez de investigación preparatoria. Por eso es que el juez de investigación preparatoria, sobre la base precisamente de esos cimientos y de lo que el Ministerio Público pretende probar en el juicio, te va a tratar de trabajar en este momento sobre algo muy importante, un recurso muy importante, la economía de tiempo, la economía de recursos. Acá necesariamente tiene que estar imbuido el principio de economía y tiene que evidenciar que hay hechos respecto a los cuales no hay contradicción, ¿no? Entonces, respecto de los cuales no existe controversia, y decirles a las partes que convengan probatoriamente al respecto. Entonces, sobre esa base se puede llegar a una convención, y el juez dice, pues sí, en efecto, en los elementos de juicio tenemos elementos de convicción, pues respecto de ellos sí se plasman convenciones probatorias. Es importante hacer referencia a que las convenciones probatorias, no nos olvidemos, deben estar plasmadas en el auto de enjuiciamiento. Está la imputación y las convenciones probatorias que descansan sobre esos elementos de juicio que ya están sustentando. Y habíamos señalado que normalmente en lo que se discute generalmente es la responsabilidad, porque el muerto está con los 3 disparos en la cabeza, la niña asesinada y violada, aparece su cuerpito y todo lo demás. Normalmente casi lo que está en tensión siempre es la responsabilidad, o el nivel de intervención delictiva de los sujetos a quien se le está imputando, ¿no? A quien inicialmente había elementos reveladores y ahora sí elementos suficientes como para decir, bueno, en estimación del Ministerio Público y después de investigación preparatoria, como para hablar de una probabilidad de condena a esa persona. Entonces, esos son los elementos. Todo se discute, como ven ustedes, sobre datos de la realidad. Nada es especulativo. Por lo menos desde una teoría racional de la imputación concreta, todo se discute sobre la materialidad y la racionalidad inferencial que descansa sobre estos elementos de juicio, ¿no? Entonces, el auto de enjuiciamiento ya es un auto que ha calificado positivamente la alta probabilidad de condena. Es una acusación controlada, es una imputación ya controlada. Solamente con una imputación controlada, con probabilidad de condena, porque si no hay probabilidad de condena sobre SEO, pues, ¿no? Con probabilidad de condena, se inicia el juicio oral. Y como habíamos dicho, esa imputación del hecho punible ahora como tesis tiene que ser demostrada. Es decir, nos seguimos moviendo en todo el tema precisamente de búsqueda de información. A veces no hacemos consciente y nos quedamos en el rito simplemente de considerar que debe iniciarse el proceso. No, siempre es una actividad predominantemente de producción de información. Antes producción de información, ahora producción de información con los medios de prueba, trayendo a los órganos de prueba para que produzcan esa información en el contexto del contradictorio, ¿cierto?, ante el juez de juzgamiento. Entonces, desarrollado toda esa actividad, se llega al momento de la sentencia, y el juez acá tiene que emitir un juicio de fundabilidad, un juicio de mérito, positivo o negativo, para absolver o para condenar. Ya no puede en este momento emitir un juicio de procedencia, muy excepcionalmente, porque ello supondría decir, toda esta actividad que me ha demorado cerca de un mes en la actividad probatoria, lo he hecho de manera inútil porque resulta que la imputación era zombie, que la imputación estaba extinta, bueno, cualquiera de los temas, ¿no? Pero ya estamos en esta etapa del momento decisorio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que, cerrando ya esa etapa, eventualmente todavía puede haber una reconfiguración de la imputación, pero no una reconfiguración de la imputación porque yo fiscal cambié de parecer y ahora voy a ampliar o voy a complementar la acusación. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de que en ese momento, como consecuencia precisamente de la demostración, aparezcan elementos circunstanciales que no varíen sustancialmente, que no modifiquen la acusación, pero que ha sido como consecuencia de los debates, que puede dar lugar a una ampliación de la acusación, a una acusación complementaria, ¿no? Entonces, pero sobre la base de ¿qué? De elementos de prueba que han surgido como consecuencia del debate, pero solamente en lo accesorio, nunca en lo sustancial. Ese estándar, esa información puede mejorar el estándar y ya estamos al momento de sentenciar. El juez tendrá que condenar siempre que no exista duda
los hechos deben estar probados más allá de toda duda razonable. Vean ustedes que no estamos hablando de certeza. Clásicamente se hace referencia a que debe sentenciar con certeza. Certeza, Dios para los creyentes, certeza para las personas que no tienen una comprensión de lo que es la aproximación a la verdad, viendo que la verdad siempre nos estamos aproximando a ella, pero no certeza. Lo que vamos a tener es, ¿cierto?, siempre una probabilidad en ese contexto de haber capturado una información, una suerte de fotografía de ese hecho, y con ello condenamos. Entonces, esa afirmación supone, ¿cierto?, una duda más allá de todo más allá de lo razonable, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, el juez comienza a construir, obviamente, su sentencia, que es lo que centralmente tiene que trabajar acá, nuevamente información. Y acá sí aparece un mandato expreso respecto a la actividad del juez, en el sentido que dice el código que tiene que trabajarse con las reglas con la sana crítica, ¿ya? Desde el momento que dice sana crítica, vean cómo está altamente subjetivizada esta metodología, pero luego decanta por esas tres reglas de la experiencia, reglas de la lógica y las reglas de la ciencia, leyes de la ciencia, leyes de la lógica y las máximas de experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué hace referencia a estos? Porque precisamente son aquellos insumos que permiten hacer el razonamiento inductivo para que el juez diga, ¿cierto?, con altísima probabilidad, ¿cierto?, hemos capturado esta información, tú eres culpable. Pero si de pronto se llega solamente al convencimiento psicológico, eso no sirve, porque plasmado en la sentencia, no se puede plasmar en la sentencia ese convencimiento íntimo que tiene el juez. Lo que se plasma en la sentencia son razones objetivas que lleven a cualquier persona que dé lectura que ciertamente, inferencialmente, está probado, ¿cierto?, la realización del hecho. Y es que acá tiene razón Jordi Ferrer cuando dice, ¿qué queremos connotar cuando que está probado? Queremos decir con está probado que el juez está convencido. No, está probado con todos estos elementos. Inferencialmente, de manera inductiva, estos hechos están probados como tal. Entonces, eso es lo que se connota con más allá de toda duda razonable. Bien, señores, con esto agotamos la sesión de hoy jueves y mañana terminamos la última sesión con dos temas pero muy bonitos. Las consecuencias jurídicas de la ausencia de imputación o defecto en la estructura de imputación y la teoría del caso versus imputación concreta, a ver si se contraponen. Son dos temas con los que terminaremos el día de mañana en este diploma. Hasta mañana.